mis amados hermanos, bienvenido al programa de Compartiendo el pan de vida en familia. Amén, así es, compartiendo el pan de vida en familia. Hoy nos toca estudiar el libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Vamos por el capítulo 15. Espero en Dios que hayan pasado un excelente fin de Semana Santa, que hayan ido el domingo a adorar a nuestro Padre Celestial en el domingo de resurrección y que el día de ayer lunes haya sido de gran bendición para todos ustedes. Son nuestros deseos de todo corazón. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Unari Morel Zapata. Y los predicadores de la palabra de Dios, Julián Morel Zapata. Amén, amén. Y bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos una vez más estudiar tu palabra, Señor, y escudriñarla. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que el que escudriña las Escrituras está adquiriendo sabiduría. Y tu palabra dice: estudiemos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras, porque os parece que de ellas mana la vida eterna. Este es un mapa para llegar al cielo. Te pido, Señor, que por medio de este mensaje que hoy vamos a estudiar, seamos bendecidos todos, Padre de la Gloria, y que tú nos hables a través de este mensaje, que podamos aplicar lo bueno a nuestras vidas y que lo malo que hayan cometido nuestros antepasados, nosotros no lo cometamos, sino que pidamos que no caigamos como cayeron algunos. Y que tú tengas compasión del que cae, Señor, para que lo vuelvas a levantar. Líbranos de caer. Te lo pedimos, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, y ahora mis hijos con la respuesta del capítulo 14. Amén. Y la respuesta del capítulo 14 de Primera de Crónicas es: ¿quién era Hiram? Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Rey de Tiro. ¿Qué entendió David? Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Que Jehová lo hizo rey. ¿Qué tomó David? Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 3. Tomó mujeres. ¿Y qué hizo David? Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 5. Reunió a sus hombres. Amén. ¿A quién consultó David? Según Crónicas, capítulo 14, versículo 14. La respuesta es a Dios. ¿Quién saldrá delante de ti? Según Crónicas, capítulo 14, versículo 15. La respuesta es Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, ¿cuántos versículos tiene Ezequiel? 29. Sí, 29. Vamos a estar leyendo 7 cada uno y empieza Ezequiel con los primeros 7 y dando una explicación. Amén. Y dice así: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tierra que David había levantado para ella, y ofreciendo holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Ofrecieron el holocausto y el sacrificio de paz delante de Dios. Hemos entendido que el sacrificio era algo muy importante en aquellos tiempos. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Bendijo al pueblo. O sea que los bendijo. Los bendijo en el nombre del Señor. No, es que me dio hipo. Y luego dice: y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¡Wow! Pan con pasas, pan con pan y carnecita. Y luego puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y ofreciesen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel de nuevo, se repite pero ahora es con A. Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Aquí vemos que cada uno de ellos hacía algo diferente en el instrumento que Dios le había dado, pero había uno que solo tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jehaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Sonaban aquellos instrumentos tan importantes recordados por todos nosotros en la antigüedad, que nos daban a nosotros a entender que era la palabra del Señor.
para nosotros qué significaba. Entonces lo que tenemos que entender es que si Dios nos da a cada uno de nosotros, podemos nosotros entender que podemos aprender cada día más de su palabra. Y luego dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Empezó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Empezó a clamar por cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que Dios protegiera sus vidas. Porque recuerden que en la guerra muchos soldados van y la verdad no se sabe si regresan. Por eso debemos entender que si Dios nos cuida a cada uno de nosotros, debemos estar agradecidos, porque Él es el único que nos va a cuidar a nosotros del mal y se va a encargar de protegernos. Por eso debemos nosotros creer en Él, confiar en Él y vivir conforme a su verdad y su justicia. Por lo tanto, debemos entender que Dios es Dios de milagros, Dios de promesas, y debemos creer en Él. Y bueno, amados hermanos, se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes en Cristo, Ezequiel Morales Zapata, deseándoles una feliz semana y un próspero mañana. Amén. Y ya. Sí, y quería darle unas condolencias, mi sentido pésame al señor Daniel por la pérdida tan repentina que tuvo, que fue de su padre. Le deseamos ánimo y fuerzas para que siga adelante. Y no se preocupe, señor Daniel, pero vamos a ver a su padre en el cielo. Así que esté tranquilo, porque nos vamos a regocijar cuando estemos todos juntos como hermanos en la presencia del Señor. Amén. Gracias. Continuamos desde el versículo 8. Tenemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: de los hijos de Elifaz, Semaía, el principal, y de sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos 102. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Bueno, aquí todos los cabecillas de hogar, o sea, los cabezas de los hogares, que serían Uziel, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, David les dijo que pasaran el arca de Dios al lugar que le había preparado. Y este momento no sería el templo, sino una carpa. Y dijo: y el 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es cierto, la primera vez que fueron a buscar el arca, fueron los hijos de quienes tenían el arca y no los levitas. Y es por eso que Dios quebrantó a Israel con la muerte repentina de un hombre justo. Y dice el versículo 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios, de Jehová, Dios de Israel. Amén. Y con esto he terminado mis tutoriales. Y señor Daniel, quiero decirle que no está solo, que aquí tiene una familia que se conduele, que también comparte su dolor, y que Dios lo ama, Cristo le ama y nosotros también le amamos. Bendiciones. Amén. 5 versículos o 10 versículos. 7. 7 versículos. O sea que me toca 7. Del versículo 15 a 9. Gracias. Amén. 7, cada uno 15, 21. Gracias, Señor, por su especifica. Gracias por ayudar.
Versículo 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Ok, bueno, mi sentido pésame para el señor Daniel, y recuerde que también así será recordada la memoria de su padre para varias generaciones. Amén. Así que recuerde que Dios siempre va a estar con su padre, ahora cada día más cerca, y siempre va a estar con usted. Amén. Amén. Seguimos con el versículo 16. Del pacto que concentró con Abraham y de su juramento a Isaac. Bueno. Ok. Aquí está dándonos como una historia, ¿no? Hablándonos de una historia. Diciéndonos. No es como, por ejemplo, como los proverbios que tú puedes dar una explicación. No, aquí es una historia. Están contando la historia de Abraham, de Isaac y lo que Dios hizo con ellos. El 17. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto Gracias. El versículo 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quién eran sus profetas? ¿Quién eran sus profetas? ¿Preguntamos? Pues sus profetas eran aquellos ungidos Sí, que Dios lo usaba que para Dios mí. usaba para darle visiones o mensajes de parte de Dios a David. Gracias. Bueno, el versículo 18. Diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella. Bueno, uno de los profetas que también servía al rey David era Abiatar. Sí, uno de los profetas que está mencionado en la Biblia. Sí, Abiatar. Fue el único profeta que quedó, ¿no? Después de que Saúl los mató a todos. 400 se mató a Saúl. Saúl. Wow, Y aquella trágica noche. cómo se rindió. Bueno, el que los mató fue Doeg, pero por orden de Saúl. Claro. No se atrevió más nadie a hacer. Ni Abner, que era el más valiente, Sí, más valiente. ni Paltiel, nadie. Solamente Doeg. Tenía el temor a Jehová. Tenía yo el temor de Jehová hasta Jehová, ¿verdad? Sacaron el tío de Jehová. Mataron un siervo de Dios. Ok. Y el versículo 18. El 19. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y el 20. Y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. Sigue con el siguiente versículo. No toquéis, no permitió que nadie los oprimiese.
Antes, por amor de ellos, castigo a los reyes. Castigó a los reyes. Ok. Castigó a los reyes. Entonces, Bueno, este versículo es como diciéndonos que Dios protegió al pueblo de Israel, los que estaban con David. Los protegió aún siendo pocos. Los protegió de todo mal. Y bueno, ¿Lo protegió? ya leí mis 7 versículos. Ajá. ¿Pero lo protegió por qué? Los protegió porque eran pocos. Lo protegió de los reyes, a David y a los demás. Porque era de la vida. Sí. Yo solamente protejo lo que Dios quiere. Así es. Amén. Efectivamente, Ahora madre. quién le toca. Bueno, Bueno. continuamos entonces, mis amados hermanos. Voy a leer de dónde, Josías. Desde el capítulo 22. 22. Amén. Y leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, no toquéis, digo a mis ungidos. 6. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Y dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Qué bonito, ¿verdad? Este es un salmo de acción de gracia de David. Qué hermoso, está en el 1 Crónicas, capítulo 15, lo que descubrimos cada día cuando escudriñamos las escrituras. Qué bello ser un ungido de Jehová. Capítulo 16. Capítulo 16 o el 15, Cine. El 15. Bueno, yo leí el 16. Ah, bueno, entonces, mis hermanos, se adelantó la clase de ayer. Mira, Josías, es desde el 21, es desde el 15 al 21. Vuelvo a leer. Sí, lea, mi amor. Disculpen, hermano, una falla técnica. Ok. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios A mí me puestas sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ok, bueno, yo siempre me he preguntado por qué cuando uno dice Jehová, yo escucho que dicen Jehová, pero es Jehová. Y siempre que uno lo dice rápido se escucha Jehová. Pero no, es Jehová, ¿no? Jehová. Se escucha Jehová, a ver si escucha. Yo sí escucho. Bueno. El versículo 16, el que leí en el 16. Ok, bueno. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonancen y alzancen la voz con alegría. Ok, bueno, muchas palabras con ses, alzancen, resonancen, todos tienen una N al final. Me pregunto por qué hablaran así, o sea, antes hablaban como vos, seis un resonainte que está cantando canciones para el Señor, con resonancia. Hablaban así, creo, porque está escrito así, pero bueno. El versículo 17. Y los levitas designaron a Emán o Gemán. Creo que es Emán. Tiene H. Puede ser Gemán o Emán. La H va primero que la E. Sí, porque mi nombre es Josías con H y no se dice Josijas, se dice Josías. Así que Gemán. Listo.
Porque, o sea, para algo se inventó la J, que es para decir Jajejijoju, la J, Jajejijoju, y la H para ser muda, pero no. La H pasa como ser una J cuando estás de primero. Y se dice Gemam en vez de ser muda. Y también para decir cha. Sí. Porque man es hombre en inglés. Bueno. Hijo de Joel y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos a Etam, hijo de Cusaías, nombres raros, pero bueno, nombres antiguos, tan antiguos que nunca se van a volver a usar. El versículo 19. Hay gente que lo usa porque en algunos países no son famosos y muchas personas no han abierto Ok, el versículo 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifele, Uminías, Obed, Edom. Ok. Y Jehiel, los porteros de fútbol, los que juegan fútbol, o sea, los porteros no. Ok, estos son diferentes porteros, no de eso. Pero bueno. Así, Gemam, Asaf y Etam, Etam, que eran 14 cantores, sonaban címbalos de bronce. Bueno, tenían plata. ¿Y ahora se pasa el día? ¿Qué? Tenían bronce. No tenían la plata para comprar el bronce. Y Dios les dio la sabiduría para que tocaran. Sí, como este otro le dio la sabiduría para que hicieran el templo, hicieran la decoración, con el hierro, con el bronce. Es maravilloso Dios. Amén. Y Zacarías. Ok, más nombre. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaía, con salterios sobre la Alamut. Ok. Matatitas, Elifelu, Minías, Obed Edom, Jehiel y Sasía tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ok, hasta ahí leo yo, pero si quieren leo el 22 de una vez. No, yo ya leí mi 7. ¿Tú quieres los 22? Para entender el 22. Ok. Y que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Ok. Las cosas siempre estuvieron en el planeta Tierra, siempre estuvieron. Pero ya se sabe que las arpas los instrumentos más antiguos son el arpa. La guitarra al parecer no existía cuando No, existía el arpa. el arpa. ¿Cómo se llama? Lira, porque era una arpa chiquita.
lira. Entonces, wow. La arpa es el instrumento más viejo, Sí, se puede decir. Sí, porque fue inventado por... Existe desde tiempos atrás, cuando la edad de piedra, donde no existían los televisores, los celulares, nada, donde no existía nada de eso, nada más las espadas, la guerra, la música y los templos. Ok. ¿Por qué? Porque fueron viejos y antiguos. Fue la primera sabiduría que yo digo ahí. Sí. Y entonces los niños se divertían con muñecos de madera. Ahora son de plástico, se parten. Prefería esos juguetes de madera que no se parten, porque al menos que haya un incendio, ahí sí se queman los muñecos de madera. Bueno, ¿a quién más le toca? ¿Del yo? Listo, del versículo 15, capítulo 15 digo, al versículo 20, del versículo 23 al último. ¿Leí? No, yo leí del versículo 15 al 21, al 22. Señor. Bueno, mis amados hermanos, y así es. La palabra de Dios tiene verdadera y yo le doy sabiduría e inteligencia a cada uno para el arte que Dios quería usar. A uno para tocar y hacer también ¿cómo se llama? Los instrumentos. Los instrumentos. La sabiduría de hacer los de viento, los de cuerda, todo. La flauta, que te quita todo el aire. Sí, las trompetas, para los cuernos, porque para las guerras se sonaban, no sé si se acuerdan de eso. Se sonaban los cuernos, haciéndose las guerras, y el enemigo, fuera. Es maravilloso. Él, a cada quien, él conoce el cerebro de cada quien. Unos nacemos para ser médicos, otros nacemos para ser abogados, otros nacemos para ser arquitectos, otros nacemos para ser ingenieros. Y otros nacen para ser soldados. Y exactamente, siempre son patriotas. Y no es por denigrar a nadie, es algo muy bonito. Pues, cada quien nace con su capacidad mental. Tú no le puedes exigir a un médico que vaya a explotar petróleo, si él no sabe nada de eso. Pero yo no Ni estudié aún- para eso, no me gradué de eso. No, y de paso ni le gusta eso. O sea, las bendiciones que Dios le da a cada uno, o las cualidades, porque las cualidades son bendiciones, Dios las sabe aplicar. Ezequiel, ¿qué hace un hombre de la petrolera? Bueno, las personas que trabajan en el estado de la petrolera, bueno, ellos se dedican su vida y la mayor parte de su tiempo. En que si caen en el petróleo mueren. No, depende del ángulo en que lo veas. Depende de qué trabajo sea. Si eres el dueño de la petrolera, tu trabajo es Eres seguir millonario. consiguiendo tierras donde haya petróleo para seguir vendiendo, ya que ninguna cueva es infinita de petróleo. Sí. Si tú eres trabajador en la petrolera, un trabajador promedio, tienes que encargarte del funcionamiento sobrevivir. de las máquinas que succionan petróleo de la tierra. Y si tu trabajo es ser el gerente de la petrolera, tienes que encargarte de las personas, cuidar de su seguridad, tener un seguro de vida para todas ellas, un salario sostenible para que valga la pena arriesgar su vida todos los días con esas máquinas y seguir ayudando al presidente o al jefe de la empresa a conseguir más tierras y a agendar todas las reuniones que él tiene programadas, ya que cuando eres dueño de muchas tierras o muchos terrenos de petróleo, normalmente tiendes a tener muchas llamadas de personas que quieren negociar petróleo a cambio de dinero. Entonces el gerente o la secretaria o el secretario tiene que encargarse de agendar todas esas citas para que cada uno tenga su horario en la semana para negociar con el dueño o con la dueña de la petrolera. Así es, muchas gracias. Gracias, Osías, gracias, Sinaí, gracias, Ezequiel, por su aporte en este hermoso programa. Y continuamos, porque lo de Dios no lo para nadie. Amén. Entonces me toca el 23. Y leo la palabra con la bendición del Padre, Dios y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Perequías y Elcaná eran porteros del arca. Eran porteros del arca. Imagínense, vuelven y mencionan el canal. Los porteros son los que cuidan el arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael,
Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedón y Jeías eran también porteros del arca. Ya esto era un grupo que Dios había seleccionado para que tocaran las trompetas y otro para que fueran porteros del arca de la alianza de Jehová. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Fíjense que no podían traer el arca si no había sacrificio. Había que hacer un sacrificio. Y después era que podía mover el arca. Bueno, y ellos agarraron 7 carneros, 7 novillos, 14. Qué bonito, ¿no? Que respetemos el número de Dios. Desde que el mundo es mundo, el 7 es un número escogido de nuestro Padre Celestial. ¿Eh? ¿Qué nos dice esto? Sí. Y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Bueno, ahí estaba todo lo que iban a ir para allá. Y como José acaba de decir algo tan importante, en el 7º día descansó Dios, o sea que Dios también se cansa. Así que no le agotemos la paciencia y nos pongamos de malcriados hacia las cosas que no son, porque Dios también descansó. Bueno, y aquí están todas estas cosas, el orden de la cual ya David iba con un efod de lino, iban bien vestidos. Dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto. El arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Qué triste, ¿no? Bueno, ella venía del linaje de Saúl. Y a veces nosotros venimos de la nada en otras reyes y queremos dar una ínfula de la que no tenemos y la que no deberíamos tener nunca. Ya esta es la segunda vez donde David trae el arca y esta vez le son con bendiciones. Porque en 1 Crónicas 1 Crónicas versículo 13, en el capítulo 13, versículo 5, dice David intenta traer el arca, pero ahí no se pudo. Pero ya en el capítulo 15, David sí pudo traer el arca. Las cosas se hacen cuando Dios dice y no cuando Dios dice. Por eso tenemos que ponernos acorde con nuestro Padre Celestial. Y bueno, mis amados hermanos, espero que este mensaje de hoy haya sido de bendiciones para ustedes. Que no se la haya hecho fastidioso ni largo, porque las cosas del Señor no son aburridas. Nosotros somos los que nos aburrimos porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y nos aburrimos con las cosas que leemos de la palabra porque no hay el amor por Dios. Cuando hay un amor por Dios, no duramos media hora predicando, 2, 3, 4 horas y no queremos que pare nunca. Pero eso es a las personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios, como David, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios e intentó traer el arca de nuevo y lo hizo bien. Bueno, mis amados hermanos, aquí lo dejo con mis hijos con las preguntas del capítulo 15, para que mañana den las respuestas. ¿Amén? Amén. Y las preguntas del capítulo 15 dice así. ¿Para quién hizo casa David? Según 1 Crónicas 15, versículo 1. ¿A quiénes llamó David? Según 1 Crónicas 15, versículo 11. ¿Por qué Jehová los quebrantó? Según 1 Crónicas 15, versículo 3. ¿Qué le dijo David a los principales de los levitas? Según 1 Crónicas 15, capítulo 16. ¿Y a quién ayudó Dios? Según 1 Crónicas 15, versículo 26. Amén. Bueno, las preguntas. Amén. ¿Quiénes trajeron el arca de Dios? Según 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 15. ¿Qué dijo el rey David? Según 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Amén. Amén. Esas son todas las preguntas y respuestas. Vamos a estar entonces nosotros estudiando la palabra de Dios y vamos a estar, ¿cómo se llama?
claro, todas las cosas que el Señor quiere poner en nuestra vida. ¿Saben? Es algo importante, mis amados hermanos, que cuando queremos mover algo, tiene que moverse con la presencia de Dios. No podemos mover las cosas a nuestro antojo o a nuestro favor. Amén. Bueno, y esto es todo por hoy. Vamos a pedirle a José que ore por todos nosotros. Amén. Padre Santo, está mi Dios, por nuestra presencia, Señor. Dándote gracias por tu vida, dándote gracias por este programa. Te pido, Padre Santo Celestial, que seas tú, mi Dios, ayúdanos a todos. Te pido también te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, sanándonos a todos de toda enfermedad. Sí, Sánanos, Señor. Porque en estos tiempos han habido muchas personas que se han enfermado por culpa de alguna virosis o por culpa de algún virus. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a todos. Sí, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Gracias, Osía, por acordarte de la sanidad, porque este virus de verdad que ha estado atacando a muchas personas. Gracias, sí. Bueno, mis amados hermanos, eso es todo por hoy. Que Dios bendiga sus vidas y que no se sientan aburridos cuando leemos la palabra de Dios, sino que se metan en la película, se metan en la historia, se metan en el Espíritu Santo de Dios, vivan cuando digo la película es que se imaginen todo lo que pasó David, que hagan ustedes mismos su propia trayectoria en su mente y que puedan decir verdaderamente hay un Dios grande que nos protege y que debemos obedecerlo en todo tiempo, porque es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Bendiciones y será hasta otra próxima oportunidad donde estaremos compartiendo el pan de vida en familia. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.